Buenas tardes, mi nombre es Franklin Sequeira, escritor nicaragüense. Uno de mis libros que he publicado lo he titulado Armagedón y es en referencia a las profecías de la Biblia. Hoy en día vivimos tiempos de angustia, no solamente para los israelíes, sino también para todos los cristianos, principalmente en estos tiempos en que hay persecución contra los cristianos, ya no solamente en países comunistas como pasó, ¿verdad?, en la misma Rusia. Actualmente la persecución contra los cristianos es terrible en China, y lo mismo ha sucedido en los países del Islam, de los musulmanes, principalmente aquellos que están bajo la tiranía de movimientos terroristas como Daesh, o conocido como ISIS, y también los Al Qaeda y otros grupos, sobre todo en el África, ¿verdad?, que son terribles persiguiendo a los cristianos. Pero lo peor que ha venido sobre la humanidad no solamente es que se da en los países musulmanes o en los países comunistas o en las dictaduras terribles, sino también que ya empieza a verse la persecución contra los cristianos en los países de Occidente, en los países donde supuestamente los cristianos deberíamos de sentirnos más seguros, como en los países democráticos de Europa y en los países como en los Estados Unidos. La realidad ha cambiado para de mal en peor. De tal manera de que, bueno, en Apocalipsis y en el libro de Daniel y también en los evangelios encontramos profecías referentes a estos tiempos, igualmente en las cartas del apóstol Pablo y otros apóstoles. Y en referencia a esto quiero referirme al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este personaje que hablará palabras contra el Altísimo es el mismo que nos habla en Apocalipsis 13, 5 y 6. Y es la bestia que hablaba grandes cosas y blasfemias y aun contra el Altísimo. Y es que se refiere al tiempo del anticristo. También en otros textos bíblicos, ¿verdad?, nos hablan acerca de estos tiempos. Algunas personas han interpretado que la ley solamente se refiere a los 10 mandamientos, pero verdaderamente la ley son todas las leyes que existen en la Biblia, sobre todo para aquellas personas que estaban bajo la ley, como eran los judíos. Aunque bueno, hay leyes que son para toda la humanidad y estas no han venido a abrogarse sino para cumplimiento de todos, pero hoy en día estamos bajo la gracia y no necesariamente tenemos que hacer ritos de sacrificio para el perdón de nuestros pecados, porque ya hubo un solo sacrificio para el perdón de los pecados de toda la humanidad mediante el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante en cuanto a la interpretación del cambio de los tiempos y la ley, algunas personas solamente lo han ubicado en un día de la semana específico, como es el día de reposo, pero verdaderamente es esto lo que dice la Biblia. Bueno, el mismo Señor Jesucristo dice que el resumen de la ley es: amarás a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la regla de oro de la que se habla, ¿verdad?, en los evangelios a través del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que ese era el resumen de la ley. Cuando se refiere a cambiar los tiempos y la ley, hay un texto en Mateo 16:3 que dice, lo vamos a buscar en la Biblia, dice: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene rebole el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Es decir, los tiempos y la ley se refiere a las señales de los tiempos. ¿Y cuáles eran estas señales de los tiempos? Pues bueno, el mismo Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el ungido de Dios, el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, lo dejó bien claro. En Lucas capítulo 17 del 26 al 32 dice: y será como en los tiempos de Noé,
que comían y bebían y se daban en casamiento unos con otros, es decir, se casaban y se daban en casamiento. Es la época, ¿verdad?, en que la Biblia relata acerca de que los hijos de Dios vieron con agrado, vieron muy hermosas a las hijas de los hombres y se allegaron a ellas, ¿verdad? Las embarazaron y tuvieron hijos, y estos eran gigantes, conocidos como los Nefilín. Hay otros libros, uno de ellos apócrifo, o sea que no está dentro del canon bíblico ni dentro del canon judío, que es el libro de Enoc, que hace unas ciertas referencias a estos tiempos, ¿verdad?, de los ángeles, y establece que eran ángeles que se allegaron a las mujeres de la época, y de ahí nacieron estos gigantes. Hay una cosa interesante, ¿verdad?, porque es la época, digamos, en que también se da el incesto con Lot. Se da, digamos, tiempo que la gente bebía. El mismo Noé cayó en esa debilidad de tomar licor hasta quedar en su desnudez, y cuando uno de sus hijos lo ve desnudo, en vez de taparlo, lo que hizo fue contarle a sus hermanos, y parece que le pareció como un chiste. Cuando Noé se dio cuenta, lo maldijo, y ahí es donde se da la primera maldición generacional de los padres a los hijos, y dijo que los hijos iban a ser esclavos de sus otros dos hermanos, y se refiere a Can, que iban a ser los Canaán y otros descendientes. Y verdaderamente dijo que le iba a servir a los descendientes de sus hermanos Jafet y Sem. Sem, de ahí descienden las razas semitas. Pues bueno, todas estas cosas sucedió durante el tiempo de Noé. También durante el tiempo de Noé, en sus descendientes, fue la época en que dice que edificaban, y es cuando verdaderamente edifican la torre de Babel a través de uno de los descendientes de Noé. Y es la misma época en que, aparte de vivir como en los tiempos de Noé, ¿verdad?, de incredulidad, de mucha maldad en el hombre, y que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre de tal manera que envió un diluvio para destruir a la mayor parte de la humanidad, excepto preservar a la familia de Noé, y aun dentro de esos que se salvaron, ¿verdad?, venía la raíz del mal a través de Can. La otra cosa interesante dice que también será como en los tiempos de Lot. ¿Y dónde vivía Lot? Bueno, Lot vivía en Sodoma. Es la época de que dice, por ejemplo, que Dios envió a dos ángeles en forma de hombre a rescatar de esa ciudad que Dios iba a destruir. Envió a rescatar a Lot y su familia. ¿Y qué sucedió? Bueno, que en ese lugar los hombres, al ver llegar a los ángeles, no solamente querían tener relaciones con mujeres, sino también con estos ángeles que llegaron en cuerpo de hombres. Es decir, era una ciudad extremadamente corrompida. Sodoma, Gomorra, Zeboín, todas estas ciudades fueron destruidas a causa de la impiedad, de la sodomía que había, y de ahí viene la palabra Sodoma, ¿verdad?, de todas esas corrupciones que se daban en esa época. También es la época en que con Lot también se da el incesto, ya que él embarazó a las hijas, pero fueron las hijas las que lo emborracharon también. Otra vez volvemos al caso, ¿verdad?, que dice que comían y bebían, y se da otra vez otro pecado muy terrible a través del incesto, producto de la misma borrachera de Lot que le provocaron sus hijas. Bueno, todo esto, digamos, porque cegado el entendimiento, no eran, digamos, personas que estaban en relación directa y buena con Dios, porque no vendría ahí la simiente del bien, sino la simiente del mal. Entonces, cuando se refiere a estos tiempos, de cambiar los tiempos y la ley, son los tiempos y la ley que han venido cambiando. Yo recuerdo que en el Código Penal de Nicaragua existía una ley que se titulaba la ley de sodomía, que si una persona era descubierta teniendo este tipo de relaciones, era condenado a una pena de 1 a 3 años de cárcel. Esto fue eliminado del Código Penal de Nicaragua, y se establecieron nuevas leyes, las cuales permitían la sodomía a través de las leyes famosas de la diversidad sexual. Es decir, ¿se cambiaron los tiempos? ¿Se cambió la ley? Sí, se cambió,
Volvieron otra vez los tiempos de Lot y los tiempos de Noé, en que Dios estableció un arco sobre el cielo para recordarle al hombre que no volvería a destruir a la humanidad con agua como en tiempos de Noé. Sin embargo, en el corazón del hombre pecaminoso, tomaron este arco iris como símbolo para volver otra vez a esa misma época, la misma época de Noé, que se repite también esta maldad y se multiplica en los tiempos de Lot. Si bien es cierto, no va a haber otro diluvio para destruir a la humanidad con agua, lo que sí, verdad, en las profecías de la Biblia habla acerca de la destrucción de la humanidad mediante el fuego. Yo creo que estos tiempos son peligrosos. Estos tiempos que vivimos actualmente están en las profecías de la Biblia también, en Lucas 21-24, en la cual dice que caerán a filo de espada, y se refiere al pueblo judío. Dice que Jerusalén será perseguida hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Es decir, los tiempos que actualmente vivimos, ya se dio el cumplimiento del tiempo de los gentiles, y es cuando Jerusalén vuelve a ser capital de los judíos, cuando el pueblo judío vuelve a establecerse otra vez en su tierra, lo cual estaba profetizado por los profetas Amós, Ezequiel, Abdías. Muchos profetas hablaban, incluso el mismo profeta Isaías, quien dice: habráse visto tal cosa, parirá la tierra en un día, y se refiere a Sión, que Sión nacerá en un día, y en realidad Sión nació el 14 de mayo de 1948 mediante decreto de las Naciones Unidas, que ese día se iba a establecer el nacimiento de una nueva nación en un día, tal como estaba profetizado por el profeta Isaías. Así que yo creo, verdad, de que hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones que pudieron haber hecho personas probablemente hace más de un siglo, verdad, y que debido a que no tenían una claridad total sobre los tiempos y la ley que íbamos a vivir, pues le dieron una interpretación, lo cual ha conducido a las personas a creer más en lo que dijeron determinadas personas que verdaderamente a buscar la Biblia y qué es lo que dice la Biblia referente a esto, que la misma Biblia se interpreta a ella misma, se interpreta sola, ¿verdad? Entonces yo creo que vivimos en estos tiempos peligrosos. Una de las cosas que yo tengo escrito referente a estos temas en el libro de Armagedón, y dice que el gobierno del anticristo será breve pero intenso, con una capacidad asombrosa para sujetar a las naciones en el campo militar, político, social y económico. Satanás, sabiendo que será breve su mandato, hará la persecución más terrible y ominosa que haya tenido la humanidad desde su inicio hasta estos momentos finales. Se desatará la furia del mal contra los judíos y los cristianos, y vendrán los juicios de Dios contra los que tengan la marca de la bestia o del anticristo. Plagas, sucesos astronómicos, cataclismos, guerras, pestes, hambres. Los cuatro jinetes del Apocalipsis recorrerán la tierra y su plenitud. Vivimos tiempos de plagas, de pestes, son los tiempos que actualmente estamos viviendo. Así está, y otra gran cantidad de cosas, ¿verdad?, que se interpreta ahí en el libro Armagedón, que es tomado de textos bíblicos. Esto, ¿verdad?, creo que deberíamos de preocuparnos por los tiempos que vivimos. Hoy en día, digamos, naciones como Estados Unidos, hay una persecución contra los cristianos. Hoy en día, digamos, un cristiano que se pone a predicar de manera pública, llega la policía y hay videos donde los detiene. Igualmente pasa en Europa, hay personas que son acusadas por citar textos bíblicos para referirse a los tiempos que vivimos. Así es que esta es una reflexión que tengo para este día, ¿verdad? Hoy vivimos unos tiempos en los cuales, como dijo en Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dios les bendiga a todos.